Hola y bienvenidos a la historia de Roma. La última vez terminamos con la muerte de Rómulo, el primer y más grande rey de Roma. Hoy hablaremos de sus primeros 3 sucesores, quiénes eran y qué rol jugaron en la evolución de las leyes y de la sociedad de los romanos. Esta sección la llamaré Los 7 Reyes de Roma, porque la clasificación histórica siempre se refiere a estos 7 reyes de Roma. Por eso suena apropiado usar eso como título, incluso si técnicamente no es correcto. Recuerden, hubo 7 reyes de Roma. Bueno, y también es casi seguro que hubo más de 7 reyes de Roma. La idea de que 7 reyes sucesivos podrían durar un promedio de 35 años cada uno es muy difícil de creer. En ningún otro momento de la historia mundial ha existido 7 sucesivos monarcas que hayan tenido tal suerte con la continuidad. Las historias que nos han llegado sobre Numa, Hostilio, Marcius y los Tarquinios son seguramente apócrifas y existen para cubrir todo lo sucedido desde el reinado de Rómulo hasta la fundación de la República, a la vez que explican los distintos desarrollos culturales de los romanos en esa etapa. Así que recuerden, aunque no existieron solamente 7 reyes de Roma, hubo 7 reyes de Roma. Después de que Rómulo muriera o desapareciera, sobrevino una crisis. ¿Quién lideraría a los romanos ahora que su primer y único rey ya no estaba? Comenzaron los problemas, sí. No solo sobre quién debía llevar la corona, sino sobre de cuál tribu tenía que provenir esta persona. Los sabinos, que habían sufrido el reinado de Rómulo en silencio, ahora querían que uno de los suyos ocupara el trono. Los romanos rechazaban esta idea, pero los sabinos no aceptaron a ningún candidato romano, y a la vez los romanos no aceptaban ningún candidato sabino. Para que no se sumieran en el caos, se decidió que cada senador gobernara por un día sucesivamente hasta que se encontrara una persona apta para reinar. Esta es la primera instancia en la historia romana de un interregno, un periodo entre soberanos oficialmente reconocidos. Finalmente, se llegó a un consenso, que los romanos eligieran a cualquier persona, sin el veto de los sabinos, siempre y cuando esa persona perteneciera a la tribu sabina. Esta propuesta fue aceptada y el elegido fue una persona de renombre indiscutido, Numa Pompilio. Esta elección complació a los sabinos y rápidamente se enviaron mensajeros para llevar las buenas noticias a Numa. Pero, para sorpresa de todos, Numa rehusó la oferta y solo después de mucha persuasión accedió a tomar el trono. A ver, Numa era un caso muy particular. Despreciaba todo lujo y había dedicado su vida a la contemplación religiosa. Muy seguido emprendía largas caminatas solo y se creía que en estos paseos él conversaba con los dioses. No es que eso le molestara a nadie. Por lo contrario, que los dioses le hablaran era algo que aumentaba su fama. Aunque sigue siendo extraño una figura así a la cabeza de una potencia militar. Numa ni siquiera vivía en Roma, residía en un poblado vecino y le desconcertaba la violencia y ambición que reinaba en la ciudad. Este segundo rey de Roma era lo opuesto a Rómulo en casi todo. En lo que Rómulo fue audaz, Numa era reservado. Si Rómulo era un guerrero, Numa fue un pacifista. Donde Rómulo perseguía la gloria y la fama, Numa preferiría la paz y la soledad. De la noche a la mañana, Numa transformó la trayectoria de Roma rumbo a la grandeza. Cuando Numa llegó a Roma, encontró un montón de guerreros que llevaban unos 40 años de guerras a sus espaldas. Pero cuando Numa partió, la ciudad era un lugar de granjeros que habían vivido 40 años de paz. Este impresionante cambio se debió enteramente a la introducción de la religión en la ciudad que Numa llevó a cabo.
trajo los deseos de la población desde el campo de batalla hacia los cielos. Deseando la paz más que cualquier otra cosa, Numa desarrolló muy complejos ritos religiosos para llenar el tiempo en el que el ejército permanecía desmovilizado, para que no se pusieran inquietos y provocaran guerras innecesarias. Inculcó en los romanos un eterno temor de y por los dioses, que duraría por el resto de la monarquía. A Numa se le ha acreditado la fundación de las instituciones religiosas más importantes de Roma. Importó el rito de las vírgenes vestales y estableció las leyes que las designaban como guardianes de la llama eterna, un fuego que ardía perpetuamente en su templo. Creó el cargo de Pontífice Máximo, el sumo sacerdote de Roma, responsable del mantenimiento de todos los servicios religiosos. Y, en un acto increíble de previsión, declinó servir él mismo en ese trabajo, estableciendo una religión soberana de Roma que no podría ser intervenida por futuros reyes. Él sabía que los próximos reyes estarían tan ocupados en hacer la guerra que descuidarían sus deberes religiosos y atraerían la ira de los dioses sobre la ciudad. El cargo de Pontífice Máximo permanecería como una autoridad independiente hasta que el título fue apropiado por el emperador Augusto, al comienzo de la era imperial. Hacia el final del imperio, el título pasó a los papas, quienes lo llevan hasta el día de hoy, 2600 años después de su concepción. Así como Rómulo es la respuesta a todas las preguntas sobre la fundación de la ciudad, Numa es la respuesta para el origen de todas las prácticas religiosas. ¿Quién creó la distinción entre días laborales y feriados? Numa. ¿Quién creó el sacerdocio de Marte? Fue Numa. ¿El cargo sacerdotal de Curión? Numa. ¿Quién construyó el altar de Júpiter? Obviamente Numa. En todo el desarrollo de la cultura romana, Numa es solo superado por Rómulo en su importancia. Y para algunos fue más importante. Nicolás Maquiavelo, el pensador renacentista, afirma: para todo aquel que considere cuidadosamente la historia romana, es claro cuánto ayudó la religión en la comandancia de los ejércitos, en inspirar a la plebe, en mantener a los hombres buenos y avergonzar a los malvados. Por lo tanto, si se debatiera qué príncipe hizo más por Roma, creo que Numa aventajaría a cualquiera, ya que donde haya religión, uno puede fácilmente introducir las armas. Pero donde hay armas, pero no hay religión, esta última solo puede ser aceptada con grandes dificultades. Quizás la más famosa adición de Numa a Roma fue el templo de Jano. Las puertas del templo de Jano debían permanecer abiertas mientras Roma estuviera en guerra, y cerradas en tiempos de paz. Por todo el reinado de Numa, las puertas permanecieron cerradas, pero después de su muerte estuvieron abiertas continuamente. El sueño de paz de Numa, parece, murió con él, y su reino sería una anomalía en la historia romana. Sobre Roma bajo el reinado de Numa, Tito Livio escribe: una vez fue considerada no más que un campo armado entre ellos, amenazando la paz. Ahora era reverenciada tan profundamente como una comunidad dedicada sagradamente a la veneración. El mero pensamiento de violentarla era semejante a un sacrilegio. Numa reinó durante 43 años y murió en el 674 a.C. Su sucesor al trono, Tulio Hostilio, hizo todo lo posible para desterrar esta imagen de Roma como una ciudad de dóciles campesinos sacerdotes. Como Numa fue el opuesto de Rómulo, Tulio fue el opuesto de Numa. Deseaba el retorno de las virtudes militares de Roma. Para él, Numa había dejado a la gente débil y sin preparación para lo que Tulio veía como un inminente ataque de sus vecinos eternamente hostiles. La paz de las décadas previas no podía durar por siempre, y si Roma quería vivir, tendría que pelear. Con esto en mente, Tulio buscó una lucha que volviera a fortalecer el espíritu guerrero de su gente,
y la encontró en el lugar de nacimiento de Rómulo. Una disputa por el robo de ganado en la frontera entre Roma y Alba Longa llevó a recriminaciones mutuas, y para Tulio esto era pretexto suficiente, y declaró la guerra. Incluso logró acomodar la situación de manera que los romanos parecieran las víctimas que eran arrastrados contra su voluntad al conflicto. Los ejércitos de ambos bandos avanzaron, pero antes de que se diera la orden para el ataque frontal, Mesio, el líder de los albanos, ofreció a Tulio una inusual propuesta. No ganarían nada, decían los albanos, en una sangrienta lucha entre dos pueblos familiares, cuando los etruscos estaban a las puertas, esperando ansiosamente para invadir. Una lucha entre Alba y Roma agotaría las fuerzas del vencido y del vencedor, dejando todo despejado para que los etruscos los esclavizaran. Mesio propuso que el conflicto se resuelva en un combate individual, así ambos ejércitos podían mantener a raya a los ambiciosos etruscos. Tulio aceptó de mala gana, por lo lógico de los argumentos de Mesio, aunque no sería precisamente un combate individual el que decidiera todo. En cada ejército había 3 hermanos trillizos, que fueron obligados a pelear por el destino de sus pueblos. Esta lucha entre los hermanos Horacios de Roma y los Curiacios de Alba es un episodio que, como el rapto de las Sabinas, ha sido retratado en incontables obras de arte y literatura, siendo el más famoso El juramento de los Horacios, de un pintor muy amante de la antigüedad, Jacques-Louis David. Frente a los ejércitos opuestos, los dos grupos de hermanos se enfrentaron. La lucha fue furiosa y en rápida sucesión 2 de los romanos terminaron muertos. Horacio, el hermano que quedaba, sabiendo que no podía contra los 3 hermanos juntos, huyó a una colina cercana, obligando a que los curiacios lo persiguieran. Cuando el primero de ellos se acercó, Horacio volteó abruptamente y lo asesinó. El segundo curiacio llegó demasiado tarde para ayudar, y Horacio también peleó y lo mató. El tercero de los curiacios, cansado por la persecución y herido en las primeras peleas, no era un rival. Cayó de rodillas y Horacio en realidad no peleó con él, sino que más bien lo ejecutó, enterrando su espada en la garganta del pobre diablo. Los romanos celebraron al vencedor y los albanos, molestos por el trato de Mesio, fueron forzados a retroceder y rendirse ante el poder romano. Pero Mesio, ante lo precario de su autoridad ante esta no derrota contra los romanos, conspiró para liberar a su gente. Indujo a una ciudad etrusca muy cercana, Veyes, a que atacara a los romanos, y como veremos, esta ciudad sería uno de los primeros grandes rivales de los romanos. Los albanos, les dijo Mesio, serían llamados a ayudar a Roma, y prometió que en el momento decisivo de la batalla, los de Alba Longa desertarían, dejando a los romanos desprotegidos. Los de Veyes tomaron sin dudar esta oportunidad de aplastar a Roma, y atacaron inmediatamente. Como Mesio había predicho, Tulio ordenó que los albanos se unieran a la lucha, y reunieron los ejércitos para la batalla. Cuando el enfrentamiento estaba justo por empezar, Mesio ordenó que los albanos retrocedieran. Los soldados romanos estaban choqueados al ver que sus aliados los abandonaban, pero Tulio, pensando muy rápido, habló a sus tropas informándoles de que era todo un plan para que los albanos se escabulleran detrás del enemigo. Los romanos marcharon endurecidos y confiados a la batalla, y derrotaron al ejército de Veyes. De vuelta en el campamento, Tulio ordenó el arresto de Mesio, y lo llevó ante los soldados romanos. Entonces Tulio reveló la traición del líder albano, y para el horror de sus hombres, decretó sin juicio previo su pena de muerte por desmembramiento. Con su líder muerto, Tulio ordenó la destrucción de la mismísima Alba Longa, y que sus ciudadanos fueran reubicados en Roma. Así, la ciudad de Alba fue borrada del mapa por siempre. Tulio gobernó por 32 años, y murió el año 642 a.C. Su legado más duradero fue el retorno a las armas, y la incorporación de los albanos fue su más importante contribución al crecimiento de la ciudad. A partir de entonces,
los vecinos de Roma volvieron a ver a esta ciudad como un temible campamento militar y trabajarían incansablemente para hacerla desaparecer. Nunca más Roma disfrutaría un periodo extenso de paz ininterrumpida, a pesar de los esfuerzos del sucesor de Tulio, Anco Marcio, nieto de Numa, que quiso llevar al pueblo una vez más la visión de paz de su abuelo. Mucho menos se sabe o se ha escrito sobre Anco que sobre cualquiera de sus predecesores, pero sí sabemos que quiso seguir los pasos de su abuelo con mucho menos éxito. Los eventos conspiraron en su contra, y a pesar de sus inclinaciones naturales, aceptó su destino y lideró a los romanos en batalla. Una confederación de comunidades latinas, cansadas del dominio romano, tomó el ascenso al trono de Anco como la oportunidad perfecta para atacar, creyendo que tenían en manos a otro Numa fácil de vencer. Pero Anco aceptó el reto, y las fuerzas romanas, experimentadas por los años bajo Tulio, pusieron en fuga a sus atacantes. Los habitantes de los pueblos derrotados, al igual que los albanos, fueron forzados a abandonar sus hogares y asentarse en Roma, mientras que se enviaron a romanos para ocupar los pueblos que habían vaciado. A través de esta política, la población de la ciudad creció y los campos lindantes se llenaron de siervos leales a Roma. Como resultado de la lucha con los latinos, Anco realizó su más importante contribución a la sociedad romana. Y satisfecho con la forma improvisada en la que la guerra entre Roma y sus vecinos había comenzado, decidió inyectar algo de ritual sagrado al conflicto armado, introduciendo algo de Numa en la barbarie de la guerra. Se prescribió una fórmula específica sobre cómo Roma declararía la guerra a un enemigo, muy tediosa como para detallar aquí, pero incluía mandar enviados al territorio enemigo anunciando la guerra al primer hombre que encontraran, en un pronunciamiento oficial, haciendo otras declaraciones más oficiales en tiempos específicos, esperando 33 días y finalmente arrojando una lanza en territorio enemigo, señalando el inicio de las hostilidades. El proceso entero puede parecer algo sobrecargado, burocrático, diríamos hoy en día, pero demostraba el deseo de los romanos de llenar todos los aspectos de su vida con el imperio de la ley, incluso cuando el resultado final de este proceso era solo una salvaje carnicería. Luego de la campaña contra los latinos, Anco obtuvo una victoria muy importante contra Veyes, ganando control del bosque Mesio y extendiendo el territorio romano hasta el mar. Hay que ser muy claro sobre las consecuencias de este evento. A través de Ostia, la ciudad portuaria fundada por Anco en la boca del río Tíber, partieron y fueron recibidas todas las expediciones romanas al mar Mediterráneo. Este puerto sería el pie que los romanos mantendrían sobre la orilla del mar. Anco reinó por 25 años y murió en el 617 a.C. A su muerte, Roma se encontró inmensamente fortalecida con la adición de incontables ciudadanos nuevos, con una vecindad libre de enemigos y con un puerto propio. Dejaremos la historia aquí, y la próxima vez vamos a seguir con los últimos 3 reyes, la dinastía Tarquinia, el último de los cuales resultaría ser un tirano tan despiadado que la misma idea de la monarquía se convertiría en algo detestable para los romanos por siempre, incluso llevando a que los emperadores ocultaran su carácter de reyes para no ser acusados de monarquismo. Como he dicho antes, la vida de estos reyes proviene de biografías apócrifas, diseñadas más bien para explicar el origen y el desarrollo de Roma a los romanos que vinieron después. Lo que más se intenta aclarar en la historia de estos primeros reyes es la relación entre los pilares más importantes de la guerra, la religión y la sociedad romana. El belicoso Rómulo es sucedido por el piadoso Numa, que es sucedido por el guerrero Tulio, y ambos pilares se unen en Anco, un rey religioso arrastrado a la guerra por el destino. Este juego interno es muy instructivo y ofrece una clara síntesis del carácter de su historia. Los romanos son un pueblo guerrero,
templados por la religión. No son un pueblo religioso forjado como guerreros. Finalmente, son las guerras y no las plegarias lo que define a los romanos. Imagínense si el camino hubiera sido el opuesto. Un pueblo fundado por pacifistas religiosos, cuyo sucesor fuera un guerrero, y a su vez continuado por un pacifista, y que finalmente da paso a un guerrero obligado a llevar una vida religiosa. Eso pintaría un cuadro muy distinto. En realidad, los romanos son luchadores hasta la médula. El argumento de Maquiavelo se mantiene cierto. Sin la templanza religiosa, es dudoso que los romanos pudieran haber sostenido una república basada en el imperio de la ley, y hubieran continuado siendo una tribu de violentos bárbaros. Para resumir, los romanos eran soldados que se tomaban los juramentos en serio, no sacerdotes que se tomaban el arte de la guerra en serio. Nos encontraremos de nuevo para hablar de los últimos días de la monarquía y lo que fue tan malo de su último rey, Tarquinio Superbus, que llevó a que la ciudad se transforme a sí misma en una república que duraría 500 años.